buenos días. Pedro, me alegra que tú hayas tomado el tema el caso de la pensión y la construcción, los trabajadores de la construcción. Ese tema, o sea, el tema de los trabajadores que se quejan con mucha preocupación, da la oportunidad para llamar la atención de dos asuntos pendientes que tiene el Estado, Pedro. Dos asuntos pendientes. Ajá. El primero es la grave situación de desplazamiento de mano de obra en la construcción que hay en el país, que no debemos olvidarlo, porque ese desplazamiento ha conllevado al mismo tiempo un impacto hacia la baja de las cuotas que se le paga al trabajador dominicano. ¿Y por qué es una informalidad enorme? Porque el constructor, aprovechándose de esa gran debilidad de quienes tienen que hacer cumplir la ley, que es el Estado, se aprovechan de eso, traen mano de obra o asumen mano de obra haitiana particularmente, haitiana, sin importarle los grados de profesionalidad que tengan. Exacto, no importa, aunque te hagan un asunto que de cualquier soplo de viento se venga abajo. El asunto es que impactan en dos vertientes a los trabajadores de esa área, que sí están calificados, que tienen ya toda de generación en generación, vienen trabajando y una cultura para la construcción, contrario a los haitianos, que son improvisados. Entonces, esto nos plantea una vez más el tema que está pendiente, y es el incumplimiento por parte de las autoridades de hacer cumplir la ley en ese sector. Eso es lo primero que los afecta, insisto, en varias vertientes. La primera es que los desplaza. La segunda es que les deprime su cuota, el salario. Y la tercera es que mantiene ese grado de inequidad en lo que tiene que ver con el régimen de pensiones, con las pensiones. Entonces, esto yo quiero aprovecharlo como un recordatorio de que tenemos esa tarea pendiente en el país. Esa tarea está pendiente. Y por el otro lado está lo que ya tú tratabas, que es la necesidad que todos los días se hace ya impostergable de encaminar esfuerzos para corregir los entuertos que tiene el sistema de pensiones en el país. Ya evidenciado. Ya evidenciado que no tenemos una pensión, Pedro, en el marco del sistema. Así es. Y que tenemos acumulado una considerable cantidad de recursos ahí, y que también tenemos que ver cuál va a ser el tratamiento que finalmente se le va a dar a eso. Porque hoy son los constructores, ayer fueron los cañeros, y así tú sigues, Pedro, y vas avanzando, y te vas con lo que salen ya envejecientes que no pueden seguir trabajando. Tienen miedo de salir después de 30, 40 años de servicio. Tienen miedo de salir del trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque con lo que se van a encontrar es con una pensión indigna, irrisoria, terrible, que los golpea en su dignidad. Entonces yo pienso que temas como esos son los que, además de afrontarlo en la coyuntura, como es esta coyuntura de esos trabajadores, que nos planteemos que necesitamos ir sobre esos componentes, esa deuda que tiene el Estado dominicano para corregir esos problemas que tenemos de incumplimiento de ley, que es una barbaridad eso, o revisar la ley del 80-20, y segundo, darle garantía a la población de que un trabajador, ahí hay una foto maravillosa de cómo hemos avanzado y cómo se han tenido que incorporar técnicas, Pedro, por el asunto de estas construcciones en altura que hay en el país.
y tú ves unos obreros limpiando el nuevo centro, que es de cristal, limpiando los cristales, encaramados. Dice, cuando la vida pende de un hilo, dice muy bien el titular. Y tú ves esos trabajadores limpiando por fuera, con unas tiras, unas cuerdas, limpiando eso. Los riesgos que asume un trabajador, Pedro, es una cosa terrible. Cuando está en esos andamios, trabajando, fajado, 8 horas. Entonces, todo ese tipo de cosas debemos sensibilizarnos y darnos cuenta que tenemos que marcharle a ese tema de la construcción, de los trabajadores, de los eficientes trabajadores dominicanos de la construcción. Maravilloso. Aquí hay centenares, miles de maestros constructores, Pedro, que son ingenieros prácticamente. Gente con tanto talento que tú dices, pero ven acá, ni que fuera un ingeniero. Precisamente por eso, por esa cultura del trabajo en ese sector que es el sector de la construcción. Por otra parte, Pedro, quería llamar la atención a la gente, esa gran gente de los trabajadores agrícolas de San Juan de la Maguana, que tienen una situación ahora con la sequía, que los ha golpeado, aunque le ha llovido un poco, no ha sido suficiente como para resolver un problema que ahí las autoridades se ven compelidas a manejar, a administrar el agua, que es escasa, que de por sí es escasa. Por eso la importancia de esa presa que está en construcción, Pedro. Esa presa termine, tendremos ahí, va a haber un antes y un después. Pero mientras tanto. Pero para el otro lado de la pero Roma, mientras tanto. Para los del suroeste. Pero mientras tanto. Estos son los del Valle, lo que tú mencionas, los de San Juan. Mientras tanto, acojan ese llamado de atención de las autoridades que vamos a aguantar la siembra de arroz. Sí, porque es el que más consume agua. El arroz para producir tiene que ser inundado totalmente. Vamos a hacerle caso a las autoridades. Pero claro. Porque si hacen eso no es porque ellos quieran que ustedes que no produzcan. Es que no hay agua suficiente para eso. Y lo va a consumir todo y va a dejar otro cultivo. ¿Otro cultivo? No, pero ¿cuántos cultivos? Porque acuérdense que ahí ya se han emprendido proyectos. No solo los proyectos de rehabilitación de cuenca. No. Ya hay otros proyectos con otros cultivos. Que ya no solo es habichuela y arroz. Entonces tenemos que, si las autoridades nos llaman la atención y dicen no podemos en este momento emplearnos en siembra de arroz, porque se llevaría prácticamente todo el agua. Entonces hay allá una situación muy tensa con eso y de angustia de muchos productores que dicen que ya estaban preparados para cultivar arroz, pero hay una situación de emergencia. Vamos a esperar que estamos en la temporada ciclónica, no que venga un ciclón, pero sí que cambie la temporada y podamos tener un poco más de agua. Se acerque un ciclo y que el agua, un ciclocillo, pero que se acerque por ahí, que traiga agua. Sí, pero cuidado, que traiga agua, ¿verdad? Sí. Que traiga agua y que el agua caiga donde debe caer. Tú sabes, Pedro, que todavía la gente de Dajabón está esperando que una jarizna, porque no llega. Tú mismo, mira, fíjate que tú pasaste el fin de semana completo sin agua en Juan Dolio y San Pedro de Macorís, nada, un solazo y en Villa Altagracia, 2 días pisado. El Gran Santo Domingo lleno de agua. Lloviendo. Y el Gran Santo de la isla lleno de agua. Lleno de agua. Pero ahí, sin embargo, nada de agua. ¿Tú entiendes? Entonces, cosas de la naturaleza son. Eso es así. Eso es así. Tercero, manéjense con las autoridades de educación, porque ahí veo que está por encenderse la pradera otra vez entre la ADP y las autoridades de educación con el mismo asunto de la contratación de profesores de académicos ahí de calificado una parte por ADP, que dice que se están contratando empleados
abultando la nómina, sin necesidad, o de gente que no. Pero yo creo que ahí se ha llevado a cabo un procedimiento muy bueno, donde la ADP tiene participación activa. Ahí existe también una mesa en educación que tiene que ver con todo este tipo de... En el marco del proceso de la reforma del sistema educativo, hay una mesa perfectamente bien. Pero ya estoy viendo que están aflorando otros asuntos que no han dejado incluso, porque hay sectores de la ADP que no han dejado la bellaquería, o sea, por Mao y por aquí por Barahona. Siempre ha habido situaciones que se le escapan a veces a la dirección nacional de la ADP. Gente que toma una dirección determinada, entonces está una vez más por volver a unos enfrentamientos que no dejaron y no han dejado nada bueno nunca entre ADP y el Ministerio de Educación. Que termina perjudicando grandemente a los Y entonces estudiantes. al final termina perjudicando a los estudiantes. Sí, y como nos aproximamos a un gran año escolar como el que viene, Pedro, de una ampliación considerable de la tanda extendida, considerable, eso por el número de aulas que se han ido incorporando, semana tras semana. Nosotros tenemos cerca de 5 semanas consecutivas, entre 3 y 5 escuelas de 200, de 100 y pico de aulas, 200 y pico de aulas, incorporadas inmediatamente al plan a la tanda extendida. Entonces, el que viene, el próximo año escolar, apunta a ser un gran año. Y vamos a necesitar que lleguemos ahí, a esa apertura del próximo año, sin mayores ruidos, sin mayores conflictos entre la ADP y el Ministerio de Educación. Eso era lo que quería decir. A ver, tómame mi cafecito. Aprovecha que ya está con nosotros. Que está bien bueno. El cacao ha bajado. El cacao. Déjame ir. El cacao ha bajado. Decirte lo siguiente. El cacao está por debajo de los 2.500. Sí, pero se mantiene por encima de 2.000. Eso sí, pero está ayer, por ejemplo, cerró en 2.460. Llegó a meterse casi en $3.000 al inicio de año. Sí. ¿Y el oro? El oro está en 1.267. Acuérdense que el nivel crítico del oro, por el que no le da un premium a los ingresos del país, al fisco, es 1.170. 1.170. Se ha mantenido por encima de 1.170 todo el año prácticamente. Sí, todo el año. En este momento, como repetimos, el oro está en 1.267. Exactamente. Bueno, el petróleo cerró ayer en 68.03. Sí. El azúcar cerró en 68, o sea, cerró en 12.3 centavos. El petróleo cerró en baja ayer, porque no era 69, en alza. Sí. En alza. Pero en alza.